La segunda generación marcó a muchos fans de Transformers y fue el primer intento por revivir la franquicia luego del término de la primera generación. Acompáñame en esta serie de especiales a descubrir cada una de las figuras que se lanzaron, sus diferencias con figuras anteriores y todas las novedades de la colorida era que comenzó en 1992. Transformers siempre ha sido una marca que se reinventa continuamente y esto se demostró a partir de 1992 con la llegada de la G2. Esta popular era para algunos y bastante condenada por otros, fue muy controvertida pero al mismo tiempo permitió que la magia de los Transformers siguiera existiendo a lo largo del tiempo. En este especial te voy a estar comentando qué es lo que se lanzó en el año 1992 y 1993 para comenzar con la era en donde el color y los diseños se tomaron la pantalla. 1992 y 1993 fue un año muy experimental para Transformers. La primera generación había terminado muy recientemente en Estados Unidos y Hasbro había decidido terminar con esa era, finalizando también lo relacionado con la serie de televisión. Sin embargo, las ventas de figuras en Europa estaban manteniendo un muy buen nivel, y además de esto se presentaron moldes exclusivos de ese lugar del mundo. Debido a eso, Hasbro tomó la decisión de lanzar la segunda generación, que incluiría tanto figuras de la primera generación con cambios de color, como nuevos moldes, incluyendo la curiosa cualidad de mantener ciertas figuras que ya habían sido lanzadas en Europa anteriormente. Lo primero que conocimos en el retail general fue a los Constructicons, Bone Crusher, Hook, Lone Hall, Mixmaster, Scavenger y Scrapper. Estas figuras fueron presentadas de forma independiente con un deco amarillo y púrpura, incluyendo stickers en distintas zonas del cuerpo. Bone Crusher se convertía en un bulldozer, Hook se convertía en una grúa con gancho, Lone Hall se convertía en un camión tolva, Mixmaster se convertía en una mezcladora de concreto, Scavenger se convertía en un brazo mecánico y Scrapper se convertía en una pala mecánica. Estas figuras incluían el arma de mano y además cada uno de los accesorios necesarios para poder formar a Devastator. Sin embargo, el gift set de todas estas figuras no estuvo disponible inicialmente. Lo siguiente que conocimos fue a los Autobots Inferno, Jazz y Sideswipe, y aquí podemos apreciar los primeros cambios relevantes. En el caso de Inferno se convertía en un camión de bomberos Mitsubishi Fuso de color rojo con partes en negro, blanco y en plateado. Se realizaron ciertas modificaciones en comparación con el molde que ya habíamos conocido en la primera generación, incluyendo cambio de puños para que pudiera ser compatibles con las nuevas armas. Además, retirar el lanzador de misiles que en ese momento ya no era admitido debido a las legislaciones en América. Además de esto, incluyó la tampografía Autobot en un sector del cuerpo e incluyeron un lanzador de agua que podía agregarse encima de la escalera. Jazz se convertía en un Porsche 935 Turbo y se trataba de un redeco y repintado de la figura original. El cromo fue modificado desde la figura original y además de esto hubo una diferencia en el rostro de la figura. No está claro si se trató de algo intencional o fue una degradación del molde del Jazz de la primera generación, pero la expresión tenía una leve característica de sonrisa en su rostro. Además de esto fue retrabajado el techo para incluir un slot compatible con la nueva arma, que era de color azul e incluía un misil a presión de color verde. También se realizó un cambio de color y los stickers fueron modificados, eliminando por completo el sticker de Martini. Sideswipe se convertía en un Lamborghini New Countach LP500S. En esta ocasión el deco de la primera generación fue reorganizado haciendo una suerte de espejo con el deco original. En esta ocasión la paleta era principalmente negra con detalles en rojo y blanco. Se retiró el Rocket Launcher de la primera generación y se realizó además una modificación en el techo para permitir que fuera compatible con un arma que le disparaba un misil a presión. Los siguientes personajes fueron Grimlock, Slug y Snarl. Estos tres personajes estuvieron disponibles con un deco prácticamente igual al de la primera generación, destacando principalmente que la tampografía con el logo Autobot fue incluida en las figuras, y además de esto, los lanzamisiles de la primera generación fueron retirados. El siguiente equipo que conocimos fue el de los Decepticons Ramjet y Starscream. En el caso de Ramjet se convertía en un F-15 Eagle
de color púrpura, azul y negro con detalles en celeste y en plateado. Se incluyó un lanzamisil en cada uno de los brazos que funcionaba a presión y además de esto una caja de sonido que podía ir en la parte trasera del modo jet. En el caso de Starscream se convertía en un F-15 Eagle y en este caso la coloración fue modificada en comparación con el deco de la primera generación. La paleta era principalmente gris con detalles en las alas y porciones en rojo y también en gris metalizado. Se incluyeron dos lanzamisiles que podían ir debajo de las alas o también a los costados de los hombros y también una caja de sonido de color rojo que iba en la parte trasera del modo jet. El último lanzamiento de 1992 oficialmente fue Optimus Prime Collector Edition, que es un redeco, retrabajo y modificación de la figura que ya habíamos conocido en la primera generación. La figura base de Optimus Prime mantuvo la mayoría de los elementos que ya habíamos conocido en el clásico Freightliner. Sin embargo, se realizaron varias modificaciones. El tráiler fue retrabajado completamente y se presentó en un color negro, incluyendo la estampografía de color blanco con la palabra Optimus en el costado, incluyendo el fondo de color rojo. Además de esto se incluyó una caja de sonido que iba en la parte delantera del tráiler y podía agregarse a la espalda del modo robot. Además de esto, la figura incluía dos lanzamisiles que podían ir sobre la parte delantera del tráiler o llevarlo en la mano de la figura principal e incluía por supuesto al personaje de Roller. 1993 continuó con el lanzamiento de los Transformers de la segunda generación y es donde principalmente se presentó la diferencia entre los moldes de una era y la otra, iniciando con esto el lanzamiento de los Decos G2. Lo primero que conocimos en 1993 fue los mini Autobots Beachcomber, Bumblebee, Hawkcap y Sea Spray. Estos cuatro personajes son redecos de los moldes que ya habíamos conocido en la primera generación. En el caso de Beachcomber, el azul con el que lo conocimos fue reemplazado por verde metalizado, incluyendo detalles en gris y también en rojo. En el caso de Bumblebee, se cambió el color amarillo que ya habíamos conocido por amarillo cromo, incluyendo partes en gris y también en negro. El caso de Hawkcap es muy parecido, aunque en este caso podría promover a una confusión. Podría parecer por el color rojo cromado que se trata de Cliff Jumper, pero en realidad es el deco de Hawkcap. Finalmente, el personaje de Sea Spray mantuvo la misma paleta de color del personaje original, pero el color azul del plástico fue cambiado por azul metalizado. Luego de esto conocimos al equipo Constructicons, Bone Crusher, Hook, Long Haul, Mixmaster, Scavenger y Scrapper. En este caso las figuras volvieron a ser comercializadas de forma individual, incluyendo cada una de ellas los stickers que ya habíamos conocido, el arma de mano y los accesorios necesarios para poder fusionarlos a todos en Devastator. Sin embargo, hubo dos modificaciones. La primera de ellas es que no estuvieron disponibles en forma de giftset y la segunda es que el color amarillo que ya habíamos conocido anteriormente fue reemplazado por un amarillo anaranjado. Sin embargo, en la segunda generación no solamente conocimos redecos o retrabajos de las figuras originales, sino que también tuvimos nuevos personajes. El siguiente equipo fue el de los Autobot Cars, Rápido, Scram, Turbofire y Windbreaker. Rápido se convertía en un Peugeot Quasar conceptual de color rojo, con detalles en magenta y también en negro. Este personaje incluía un motor expuesto en la parte trasera de color cromo, que podía ponerse como un arma de mano en modo robot. El personaje de Scram se convertía en un Chevrolet Corvette Stingray de color azul, con líneas de carrera en color magenta y detalles en negro y en plata. El motor expuesto en la parte delantera era cromado y se podía convertir en el arma de mano. El personaje de Turbofire se convertía en una camioneta pickup de color turquesa, incluyendo detalles en magenta y en rojo, además de un arma de mano que se podía convertir en el motor expuesto que iba en la parte delantera del modo vehículo. Finalmente, el personaje de Windbreaker se convertía en un Chevrolet Camaro Z28 de color naranja y azul, con detalles en rojo y en negro, incluyendo el motor expuesto que se convertía en el arma de mano. Haciendo eco de algo que ya se había visto anteriormente en la era anterior, cada equipo probablemente tendría un equipo rival, y en este caso los Autobot Cars fueron enfrentados con los Decepticon Jets, nuevo equipo formado por Afterburner, Eagle Eye, Terradive y Windracer. Afterburner se convertía en un jet Lockheed F-104G Starfighter Jet de color azul y amarillo con detalles en verde y en gris. El personaje de Eagle Eye se convertía en un jet Eurofighter Typhoon de color verde y negro con detalles en gris y amarillo.
Terra Dive se convertía en un Link Temco Vogue A7E Corsair 2 Jet de color negro, blanco y verde con detalles en amarillo y en rojo. Y finalmente el personaje de Windrazor se convertía en un General Dynamics F-16 Fighting Falcon Fighter Jet de color gris metalizado, incluyendo detalles en rojo, azul y también en verde. Estos 4 vehículos tenían además una característica en común, y es que incluían un radar en la parte inferior del modo alterno que se podía separar y convertirse en el arma de mano. Además de esto, estas 4 figuras ya habían estado disponibles originalmente en Europa durante lo que se conoce como la era G1.5, una era transicional en donde la G1 en América aún no había terminado y la G1 en Europa se estaba comercializando. Estos vehículos fueron bien comercializados y reempacados posteriormente como parte de la G2. Lo siguiente que se lanzó fue el equipo multifacción Color Change, compuesto por Decepticon Deluxe, Autobot Drench, Autobot Gobots y Decepticon Jetstorm. Deluxe se convertía en un Mazda 787B Le Mans Style Race Car de color azul, magenta y en amarillo, con detalles en rojo y también en plateado. El personaje de Drench se convertía en un Mazda 787B Le Mans Race Style Car de color verde y negro, con detalles en amarillo y en gris. Gobot se convertía en un Peugeot 405 T16 Rally Car de color rojo y amarillo con detalles en azul y en naranja. Y Jetstorm se convertía en un buggy tipo valla de color negro y verde con detalles en amarillo y en azul. Estos 4 personajes tenían una característica común: incluían un arma que podía montarse sobre el modo alterno y que al retirarse para la transformación se convertía en el arma de mano. Esta arma incluía un depósito para guardar agua y un fuelle que permitía dispararla. Además de esto, en cierta parte del modo robot, el personaje tenía un segmento en donde la pintura tenía la característica de cambiar de color. Si bien es cierto que el cambio de color de la pintura entre un modo y el otro puede ser muy interesante como un adicional a un Transformer, en este caso la idea terminaría siendo contraproducente para estos personajes con el paso de los años. Por una parte porque la pintura se degrada con el paso del tiempo, y además porque estos personajes incluían stickers. Lo siguiente en ser lanzado fue el equipo Autobot Dinobots, compuesto por Grimlock, Slag y Snarl, aunque en este caso se trató de un lanzamiento bastante curioso. Los personajes que ya habíamos conocido en la primera generación y que se relanzaron casi sin cambios en la segunda generación fueron lanzados nuevamente con 2 variantes de color cada uno de ellos. Grimlock fue lanzado con un deco azul y luego con un segundo deco turquesa, Slag en un deco verde y luego en un deco rojo, y finalmente Snarl en un deco rojo y en un deco verde. El siguiente lanzamiento fue el del líder Megatron, y en esta ocasión este Decepticon presentaría el primero de muchos cambios en modo alterno que estaría presentando a lo largo de la historia el líder principal de los Decepticons. Debido a que la legislación americana impide fabricar réplicas de armas realistas, Megatron tuvo que abandonar el modo pistola Walter P-38 que ya habíamos conocido anteriormente, y en esta ocasión se transformaría en un gran tanque M1A1 Abrams Mail Battle Tank de color verde con camuflaje en púrpura. Esta figura era de grandes dimensiones e incluía gimmicks bastante interesantes. Uno de ellos es que el cañón incluía 6 misiles, 4 de ellos podían ser puestos al mismo tiempo sobre el cañón e incluía un sistema de disparo de gravedad, lo que quiere decir que al momento de presionar se podía disparar uno de los misiles y el siguiente cargaba de forma automática. Además de esto, el personaje incluía un gimmick electrónico que permitía activarlo tanto en modo robot como en modo tanque. En modo tanque, el cañón incluía el sonido de carga de los nuevos misiles y además el sonido de disparo. Además de esto, incluía otro sonido de voz que era el del propio Megatron, mencionando que estaba listo para el ataque. Y por si esto no fuera suficiente, el personaje incluía un gimmick de autotransformación, ya que la cabeza del modo robot aparecía de forma automática al deslizar el cañón hacia la zona del hombro. Finalmente se lanzó un total de 5 relojes: Autobot, Galvatron, Scorpia, Superion y Ultramagnus. Autobot tenía la apariencia de un robot y podía ponerse sobre la base del reloj. En el caso de Autobot, Galvatron y Scorpia tenían la capacidad de transformarse separándose de la base del reloj, mientras que en el caso de Ultramagnus y Superion, estas pequeñas figuras podían desplegarse y estar en modo robot pero no se separaban de la pulsera.
Los lanzamientos de la segunda generación tendrían distintas características y distintos legados a lo largo del tiempo. Con el paso de los años, algunos personajes como Sideswipe, Ramjet o Starscream han conseguido filtrarse hacia las nuevas generaciones, siendo de ellos Sideswipe el que más veces ha estado presente y consiguió casi igualarse con el personaje con el deco principalmente rojo de la primera generación. Por otra parte, el hecho de tener variantes basadas en el mismo molde terminaría convirtiéndose en una marca dentro de Transformers que conseguiría ganarse un nicho dentro del público. Disponer de 3 decos diferentes para los mismos personajes, como en el caso de Grimlock, Snarl y también Slag, así como de los Decepticons Ramjet y Starscream o los Constructicons, significó un punto de inflexión para Transformers, ya que con el paso de los años estos moldes conseguirían reinventarse y aparecer nuevamente en otras ficciones. Además de esto, la aparición de Megatron con un nuevo modo alterno determinaría un gran cambio para el líder de los Decepticons. Con el paso de los años, la mayoría del tiempo que vemos a Optimus Prime sabemos que va a ser un camión, mientras que Megatron siempre nos está sorprendiendo porque puede ser un tanque, una pistola, pero también puede ser muchas otras cosas. Y con respecto a esto, es muy interesante que Megatron, aunque pueda cambiar de modo alterno, consigue mantenerse siendo reconocible entre uno y otro, y cuando vemos a un nuevo molde de este personaje, independientemente de tener un nuevo modo alterno, ya sabemos que es el líder de los Decepticons. Esta transición entre 1992 y 1993 abrió la era para que tuviéramos el año full en América de 1994, donde se experimentaría una nueva era de Transformers que trataría de posicionar a la G2 entre los fans de todo el mundo. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda dejar tus comentarios, sígueme y también sígueme en mis redes sociales, y nos encontramos muy pronto en la siguiente parte de este mega especial de la segunda generación.